Con respecto al estado sólido, tenemos aquí las primeras características, ¿cierto? Forma y volumen definidos. eh, Como bien lo dijeron en el video, eso es totalmente opuesto a lo que pasa con los gases. Mm, y pues ustedes saben que los líquidos son como el intermedio, ¿no? Entre lo que es un sólido y un gas. Entonces, o las características más bien son intermedias. Entonces, ya tiene una forma, tiene un volumen establecido. Como tiene ese volumen establecido, es incompresible. ¿Sí? Recuerden que el término no es incomprensible porque no es de comprender, sino incompresible porque tiene que ver con comprimir, con disminuir el volumen aplicando fuerza. Con los sólidos no podemos hacer eso a no ser que lo deformemos, ¿cierto? Que lo dañemos. Pero si yo aplico presión sobre un sólido, él no va a disminuir su volumen, no va a cambiar su volumen. Bueno, no tienen movimiento, por lo tanto no son fluidos, ¿cierto? Las moléculas no pueden desplazarse unas sobre otras porque están fijas. Básicamente el movimiento de los sólidos es un movimiento vibratorio, donde todas las moléculas se van a desplazar al mismo tiempo porque están muy unidas, porque las fuerzas de cohesión son muy altas. Entonces eso no permite que una molécula vaya a desplazarse sobre otra o vaya a deslizarse sobre otra, ¿no? Y las fuerzas moleculares que las acaba de mencionar son intensas, son altas. Por eso las moléculas están prácticamente pegadas una a la otra y las distancias entre ellas son mínimas, ¿sí? Son mínimas. Hay unas distancias muy cortas porque toda la materia tiene porosidad, que es lo que había dicho que la porosidad es como los espacios entre las moléculas. Entonces, toda la materia tiene porosidad, pero en el caso de los sólidos es mucho menor porque las distancias entre una molécula y otra son muy cortas. Bueno, entonces tomamos este apunte de la caracterización del estado sólido y ya seguimos con otra parte de este estado. Sólido va a ser el sólido amorfo. El sólido amorfo tiene una serie de características que vamos a explicar a continuación. En cuanto a su estructura molecular, los sólidos amorfos presentan una estructura molecular totalmente desordenada. Es decir, las moléculas o átomos que constituyen un sólido amorfo no presentan un patrón estructural determinado. Están de alguna manera distribuidas en el espacio de forma desordenada. Por lo tanto, esto va a implicar que las distancias intermoleculares van a ser variables. Y esto, a su vez, va a implicar que las fuerzas intermoleculares también van a ser variables. Por lo tanto, los puntos de fusión de los sólidos amorfos no van a estar definidos. Si nosotros tomamos un sólido amorfo y lo calentamos, llegará un momento en que conseguiremos vencer algunas, no todas, pero sí algunas fuerzas intermoleculares y parte de ese sólido pasará a estado líquido. Pero insisto en que esto no se consigue en un punto exacto de temperatura, sino digamos en un rango de temperaturas. Por tanto, si calentamos un sólido amorfo, veremos que se irá deshaciendo poco a poco. Al principio tendrá un aspecto pastoso, viscoso, y ya si seguimos calentando, definitivamente tendríamos la materia en estado líquido. Y por último, una característica muy importante que hay que citar de los sólidos amorfos es que son cuerpos isótropos, es decir, que sus propiedades físicas permanecen constantes en cualquier dirección espacial que las estudiemos. Propiedades físicas entendemos como elasticidad, difracción, maleabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí tenemos o sea, tenemos la clasificación de los sólidos. Son tres clases de sólidos, ¿listo? Los primeros, como aquí bien no los mencionan, son los sólidos amorfos. La palabra amorfo, ¿alguien sabe qué significa?
¿Alguien tiene idea qué será eso de amorfo? Muy bien, Samuel, que no tiene forma. La palabra amorfo significa sin forma, no tiene forma. Entonces uno dice, bueno, pero si todos los sólidos tienen forma definida, ¿cómo es que un sólido sin forma? ¿Sí? ¿Por qué me dicen que un sólido sin forma? Ok, esto está haciendo referencia a la estructura molecular. Ya ahorita lo vamos a ver gráficamente a qué nos referimos con los sólidos amorfos, pero básicamente es en cuanto a la estructura de las moléculas. Es desordenada, ¿sí? Y las distancias entre unas y otras no son las mismas. Entonces, a eso nos referimos. Las fuerzas moleculares también van cambiando. ¿Y por qué cambian? Por lo mismo, porque no hay, las distancias son distintas. Entonces, entre una molécula y otra, si hay una mayor distancia, pues va a tener una fuerza diferente. Si hay una menor distancia, también va a tener una fuerza diferente. Entonces, por eso las fuerzas varían y eso hace que los puntos de fusión no sean exactos. Recuerden que el punto de fusión se asume como una temperatura exacta a la cual una sustancia pasa de un estado a otro. En los sólidos amorfos no hay una temperatura exacta. Entonces se llega a cierta temperatura y el sólido se empieza a fundir, pero al final hay otra temperatura diferente. Entonces hablamos de un rango de temperatura. Entonces no digo que un sólido que se funde a 80 grados, sino entre 75 y 80 grados, porque en 75 empieza a fundirse y en 80 termina, ¿sí? Entonces no tengo una temperatura exacta, sino que es variable. Y lo que nos acaban de decir que son cuerpos isótropos, ¿por qué? Porque por donde yo mire, observe o analice la sustancia, siempre las propiedades van a ser las mismas, van a ser constantes, refiriéndose a la flexibilidad, al brillo, a la elasticidad. Esas propiedades físicas, por donde sea que yo las mire, van a ser exactamente iguales. En cualquier dirección espacial, si lo miro desde arriba, desde la parte horizontal, desde la parte oblicua, siempre esos sólidos que son amorfos van a tener las mismas propiedades, es decir, no van a cambiar. Bueno, entonces tomamos el apunte, si quieren colocan allá clases de sólidos, primero sólidos amorfos, como para que les quede más ordenado, y tomamos las características de los sólidos amorfos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Creo que es clara la explicación. Ok. También puede adoptar esta estructura molecular, donde ahora efectivamente sí que vemos una estructura molecular ordenada que se repite siguiendo un determinado patrón. Esta es la llamada estructura cristalina y el dióxido de silicio, cuando adopta esta estructura cristalina, es decir, esta estructura molecular ordenada, recibe el nombre de cuarzo. Bueno, aquí quiero que entonces notemos en esta gráfica lo que les estaba explicando hace un rato, a que nos referíamos en la forma molecular. Cuando nosotros miramos un vidrio y si yo les hubiera preguntado inicialmente si el vidrio era un cristal, ustedes me hubieran dicho que sí, ¿cierto? Porque uno asocia ciertas cosas, sobre todo cuando uno escucha hablar de los cristales y al vidrio generalmente uno escucha que le dicen cristal. El vidrio no es un cristal. El vidrio es un sólido amorfo. Internamente, esta es la estructura del vidrio, ¿cierto? La que tenemos aquí del dióxido de silicio. Entonces, fíjense lo que yo les decía. Miren estas moléculas que les estoy mostrando en este espacio. Están cerca una de las otras, pero miren las de aquí y estas aún comparadas con las de acá. Entonces no tienen un orden establecido, no tienen unas características, un patrón, digámoslo así, que sigan las moléculas y por eso es que se llaman amorfos. Las moléculas como tal no tienen una forma establecida, una forma definida, ¿sí? Entonces por eso esos sólidos son amorfos. Si bien las moléculas están juntas, si bien hay fuerzas intermoleculares altas, pero dentro de ellas no hay un orden. Entonces, ese es un sólido amorfo. Y miremos la diferencia con el dióxido de silicio cuando forma cuarzo, es la misma sustancia, pero aquí tenemos, miren, unas distancias establecidas, un orden,
todas las moléculas tienen la misma distancia unas de las otras, ¿cierto? A eso es a lo que nos referimos con un sólido cristalino. Entonces, esto es un sólido amorfo que sus moléculas no tienen una forma definida, mientras que en los sólidos cristalinos, como es el caso del cuarzo, sí tenemos unas formas establecidas y unas formas definidas. Bueno, ¿hasta ahí estamos claros o hay alguna pregunta? ¿Claros? Muy bien. Entonces seguimos. Este gráfico no lo vamos a hacer porque ya les digo cuál es el que viene. Esta estructura cristalina va a caracterizar a los sólidos cristalinos, que van a ser los próximos sólidos que vamos a estudiar. Bien, los sólidos cristalinos van a tener, evidentemente, unas características totalmente diferentes a los sólidos amorfos. Así pues, empezando por la estructura molecular, los sólidos cristalinos cuentan con una estructura molecular ordenada, como el caso del cuarzo que hemos visto anteriormente. Esa estructura molecular ordenada recibe el nombre de cristal. Si estos cristales se forman correctamente, adoptan unos cuerpos geométricos regulares formados por varias caras planas y aristas, lo que en geología se entiende por minerales. Bien, la formación de sólidos cristalinos se hace posible cuando el enfriamiento del magma terrestre se enfría de forma lenta, de tal manera que los átomos o moléculas de estos sólidos cristalinos pueden ordenarse siguiendo un patrón de estructura molecular cristalina para formar los correspondientes prismas o cuerpos geométricos llamados cristales. Bien, a continuación, decir que en este caso los sólidos cristalinos presentan distancias intermoleculares fijas, puesto que la estructura molecular es regular, las distancias intermoleculares siempre van a ser las mismas, y ello a su vez va a implicar que las fuerzas intermoleculares van a ser siempre de la misma intensidad, a diferencia de lo que pasaba con los sólidos amorfos. De esta forma, otra diferencia muy importante de los sólidos cristalinos respecto a los sólidos amorfos es que esta vez sí que tienen puntos de fusión definidos, puesto que todas las fuerzas intermoleculares son iguales. Los sólidos cristalinos se funden en una determinada temperatura y no en un rango de temperaturas como en los sólidos amorfos. Y por último, una característica importante de los sólidos cristalinos es que son cuerpos anisotrópicos, a diferencia de los cuerpos isotrópicos que eran los sólidos amorfos. Precisamente los cuerpos anisotrópicos se caracterizan porque sus propiedades físicas dependen de la dirección espacial en que se estudien. Si nosotros tomamos un sólido cristalino, su exfoliación, su fracturación, su brillo, etcétera, son propiedades que van a depender de cómo las miremos, en función de qué dirección espacial las miremos. Bueno, entonces aquí tenemos, colocamos dos, que son los sólidos cristalinos, y ya, bueno, las características ya están muy relacionadas con lo que ya había explicado entonces con los sólidos amorfos. Lo único de resaltar adicional es que los cristales siempre nos van a mostrar cuerpos geométricos regulares, ¿sí? Muy bien formados, así como les mostré en la diapositiva anterior, en el gráfico anterior. Entonces ellos tienen unas estructuras muy fáciles de mirar que son regulares geométricamente. Entonces tienen caras, tienen planos, tienen aristas y eso es lo que permite estudiar los, los diferentes sólidos cristalinos, ¿sí? Se puede analizar, uno puede tener varios cristales
y poder determinar a qué tipo de cristal hace referencia, analizando las aristas, analizando los ángulos y analizando obviamente las caras planas de cada uno de esos cristales. Eso se hace en geología. Las personas que estudian geología tienen que aprender a analizar esos cristales, inclusive para poder determinar si un sólido es cristalino o si no lo es. ¿Mm? Y por otro lado, ¿qué resalto de esta parte? Las propiedades físicas que dependen de la dirección en la que se le mire. Si usted mira un cristal por una cara, no va a tener las mismas propiedades que si usted hace un corte a través de un ángulo o a través de una arista del cristal. Entonces, por ejemplo, el brillo, ¿sí? El brillo va a ser diferente dependiendo de la cara por donde usted mire ese cristal. Entonces, por eso son cuerpos anisotrópicos. De hecho, las personas que hacen joyería, ¿cierto? Tienen que buscar la cara perfecta para que la reflexión de la luz sobre esos cristales sea lo mayor posible, por ejemplo, en la elaboración de un anillo, en la elaboración de cualquier joya, porque la idea es que brille, ¿cierto? Entonces, si yo corto mal, si yo cojo un ángulo donde hay menos brillo, entonces pues no va a resaltar de esa misma manera el cristal en la joya. Entonces, todo eso es importante dentro de los sólidos cristalinos. Ok, tomamos las características de los sólidos cristalinos y ya viene la actividad que vamos a desarrollar porque es justamente sobre este tipo de sólidos. Para comentar brevemente, decir que los sólidos cristalinos presentan una serie de sistemas de cristalización, es decir, que al formarse los sólidos cristalinos pueden adoptar unas geometrías que se engloban en 7 sistemas cristalinos. Los voy a presentar aquí brevemente. Estos son cúbico, hexagonal, tetragonal, romboédrico, ortorrómbico, monoclínico y triclínico. Bien, estos cristales se caracterizan por unas aristas, vamos a tomar el primero, unas aristas A, B y C que conforman un cubo, el sistema cúbico. Y esas aristas, a su vez, conforman 3 ángulos diedros, alfa, beta y gamma. Entonces, en función de las relaciones que haya entre las aristas A, B y C y de los ángulos diedros alfa, beta y gamma, aquí tenéis las relaciones de cada uno de los sistemas cristalinos, cómo están relacionadas esas magnitudes de aristas y ángulos diedros. Bueno, aquí entonces está nuestra segunda parte de la actividad. Vamos a dibujar los 7 sistemas cristalinos y les vamos a colocar su nombre únicamente. No vamos a mirar la relación entre aristas o la relación entre ángulos. Esa parte, digamos que no es relevante en este momento. Entonces vamos a dibujar los 7 sistemas cristalinos, ¿cierto? Y le colocamos el nombre, cúbico, hexagonal, tetragonal, romboédrico y demás. Entonces, bueno, el cúbico es muy sencillo, ya podemos verificar que es simplemente un cubo, ¿cierto? Es el cubo como tal. El hexagonal se caracteriza porque las bases superior e inferior son un hexágono, es decir, una figura de 6 lados exactamente iguales. Entonces podemos hacer los 2 hexágonos y luego ir uniendo las líneas para que sea más fácil. El tetragonal entonces tiene una base cuadrada, fíjense, la base es cuadrada, pero los lados son eh, esta parte del alto, por decirlo de alguna manera, pues tiene una medida diferente. La base sí es cuadrada. En el romboédrico es similar al cúbico, lo único es que va de lado, ¿sí? Formando un rombo. Pero fíjense que en cuanto al cúbico, las características son casi similares. Lo único es que tenemos una inclinación hacia un lado. El ortorrómbico es muy parecido al tetragonal, pero en este caso todos los lados son diferentes.
Aparentemente es como si las bases fueran cuadradas, pero no. El alto, el largo y el ancho son totalmente distintos, muy cercanos el ancho con el ancho con el, perdón, el ancho, largo, alto. El ancho con el largo es muy parecido, ¿sí? La altura es totalmente diferente. El monoclínico, entonces fíjense que tenemos rectángulos como bases, en todos los lados van a ser rectángulos y adicional tiene una inclinación. Y el triclínico es similar al monoclínico, pero es más ancho, tiene un ancho mayor, ¿sí? El grado de inclinación es un poco diferente. Entonces, esas son los 7 sistemas cristalinos y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer los 7 sistemas. Con esta parte completamos la segunda actividad. Entonces, ¿ustedes qué me van a enviar? Las respuestas del estado líquido de lo de presión de vapor y los gráficos de los sólidos cristalinos. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, si no hay preguntas, empezamos a trabajar en esto. Vamos a dibujar lo de los 7 sistemas cristalinos. Creo, bueno, ya reviso, Cristian, si esa actividad pero creo que ya la había habilitado en el Classroom. Ah, ¿no? Ok, no hay problema, ya se las habilito. Qué pena. Profe, qué pena, no hay otra imagen o algo donde podamos ver bien las gráficas. O sea, pues es que ahí se ven bien, pero las ecuaciones o las letras chiquitas no son claras, ¿no? No, esas no las necesita, solamente la imagen y el nombre. Ok, Valentina, solamente la imagen y el nombre. Sin embargo, ya miro si hay alguna y se las envío al grupo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces empezamos a trabajar sobre esto. Eh, ya les envié al grupo de WhatsApp la imagen, de pronto ahí esté un poquito más clara, de cada una de las formas de los sistemas cristalinos. Entonces lo finalizan, lo desarrollan y esta la voy a dejar hasta mañana abierta, porque sé que hoy, igual de las leyes de los gases ya debe estar terminada, porque tuvieron una semana. Sin embargo, voy a dejar esta hasta mañana para que tengan como el espacio de hacer bien los dibujos y que queden bien organizaditos, ¿vale? Entonces, que tengan excelente resto de jornada. Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 7 en Educación Religiosa. Chao a todos.